El avión Airbus A310-300 matrícula T-22-1 de la Fuerza Aérea Española despegó del Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda exactamente a las 10:32 de la mañana del miércoles 15 de marzo de 2023, hora local de Japón. Era la aeronave oficial de la Casa Real Española, conocida como UD-15-01, configurada para transportar hasta 50 pasajeros en lujo comparable a jet privado de jefe de Estado. El interior había sido personalizado con acabados de caoba, asientos de cuero italiano color crema, alfombras españolas tejidas a mano, insignia real española bordada en respaldos de asientos. A bordo viajaba Su Majestad el Rey Felipe VI de España, 55 años, junto con pequeña comitiva de 16 personas. La reina Leticia, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, 4 asesores de política exterior, 3 miembros de seguridad personal, 2 médicos de la Casa Real, piloto y copiloto experimentados, y 2 asistentes de vuelo de la Fuerza Aérea. El rey Felipe VI había estado en Japón durante visita de Estado de 4 días, la primera desde su ascenso al trono en 2014. Había reunido con Emperador Naruhito, había firmado acuerdos comerciales bilaterales valorados en 2.000 millones de euros, había dado discursos sobre cooperación entre España y Japón en tecnología verde. Había sido visita exitosa diplomáticamente, cubierta extensamente por medios españoles e internacionales. El plan de vuelo era directo de Tokio a Madrid, cruzando Pacífico Norte sobre Alaska, luego sobre Canadá, Atlántico Norte, finalmente aproximándose a Madrid desde noroeste. Distancia total aproximadamente 11.000 kilómetros, tiempo de vuelo estimado 14 horas y 20 minutos. Deberían aterrizar en base aérea de Torrejón de Ardoz cerca de Madrid a las 6:50 de la tarde del mismo día miércoles, hora española. El rey Felipe vestía traje Armani azul marino de 3.500 euros, camisa blanca de Turnbull y Ase, corbata de seda con colores de bandera española discretamente incorporados en diseño. Sus gemelos eran oro de 24 quilates con escudo real. En su muñeca izquierda llevaba reloj Jaeger LeCoultre reverso valorado en 45.000 euros, regalo de su padre el rey Juan Carlos I cuando Felipe había cumplido 25 años. Era imagen de monarca europeo moderno, elegante, refinado, símbolo de nación que se veía a sí misma como parte de élite occidental. La reina Leticia, 50 años, experiodista que se había convertido en reina consorte, vestía traje de chaqueta Carolina Herrera color crema de 6.000 euros, blusa de seda, tacones Manolo Blahnik de 1.200 euros. Su collar de perlas era de casa joyera española Carrera y Carrera, valorado en 32.000 euros. Llevaba iPad donde trabajaba en discurso que daría la próxima semana sobre educación y equidad. El vuelo había transcurrido sin incidentes durante primeras 8 horas. Habían cruzado Pacífico, habían sobrevolado costa de Alaska donde noche ártica era visible abajo como oscuridad absoluta salpicada ocasionalmente por luces de pueblos remotos. La comida había sido servida por asistentes de vuelo, menú cuidadosamente planeado por chef de Casa Real, entrada de jamón ibérico de bellota de 5 jotas con pan con tomate, plato principal de lubina al horno con verduras asadas, postre de tarta de Santiago tradicional gallega, todo acompañado de vinos españoles selectos. Pero a las 7:18 de la tarde hora española, cuando avión estaba sobre norte de Canadá aproximadamente a mitad de ruta, el piloto comandante Miguel Ángel Sanz, veterano con 32 años de experiencia en Fuerza Aérea, notó alerta en panel de instrumentos. Presión hidráulica en sistema primario estaba cayendo más rápido de lo normal. No era emergencia inmediata pero era preocupante. Durante siguiente 20 minutos, comandante Sanz y su copiloto Antonio Ruiz monitorearon situación cuidadosamente. Intentaron compensar usando sistema hidráulico secundario de respaldo. Pero presión en sistema primario continuó deteriorándose. Y entonces a las 7:43, luz de advertencia de falla de sistema se iluminó en rojo. Sin sistema hidráulico completo funcionando, control de avión se volvía significativamente más difícil. Alerones, timón, tren de aterrizaje, todo dependía de presión hidráulica. Comandante Sanz tomó decisión que entrenamiento de emergencia de décadas le había preparado para tomar. Necesitamos aterrizar lo antes posible en aeropuerto con pistas largas y servicios de emergencia completos. Consultó inmediatamente con control de tráfico aéreo canadiense. ¿Cuál es aeropuerto más cercano capaz de recibir a 310 con emergencia hidráulica? El controlador respondió después de consultar mapas. Tienen varias opciones. Vancouver está a 900 kilómetros al suroeste. Calgary 800 al sur. O si pueden continuar, hay Seattle en Estados Unidos a 1.100 kilómetros. Pero comandante Sanz hizo cálculos rápidos basados en tasa de pérdida de presión hidráulica. No vamos a llegar a ninguno de esos con margen de seguridad adecuado. Necesito opción más cercana dentro de 400 kilómetros. El controlador consultó otra vez.
En ese radio, aeropuerto civil más cercano es Prince George en British Columbia, 300 kilómetros. Pero honestamente para emergencia de jefe de Estado, recomendaría desviarse ligeramente más al sur. ¿Por qué?, preguntó Sanz. El controlador explicó: Aeropuerto Internacional de Vancouver tiene mejores instalaciones médicas, mejor seguridad, más capacidad para manejar situación de perfil tan alto. Está a 900 kilómetros pero pueden hacerlo si mantienen altitud y velocidad óptimas. Sanz consideró pero negó. No puedo arriesgar. Vamos a Prince George. Pero entonces copiloto Antonio Ruiz señaló algo en mapa de navegación. Comandante, si ajustamos curso 20 grados al sur, en 700 kilómetros está Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Es uno de aeropuertos más grandes de Latinoamérica, capacidad total para emergencias de Estado, instalaciones médicas de primera. Y México es país amistoso, relaciones diplomáticas excelentes con España. Sanz consideró opciones. Prince George era más cercano pero era aeropuerto pequeño sin infraestructura para manejar comitiva real. Vancouver era mejor preparado pero estaba demasiado lejos con sistema hidráulico fallando. Ciudad de México era distancia intermedia, 700 kilómetros, aproximadamente 55 minutos de vuelo. Y tenía todo lo necesario. Tomó decisión. Vamos a Ciudad de México. Notifiquen a Control Mexicano inmediatamente. Notifiquen a Casa Real en Madrid. Y preparen cabina para posible aterrizaje de emergencia. En cabina principal, jefe de seguridad del rey se acercó discretamente a donde Felipe y Leticia estaban sentados. Su Majestad, tenemos situación técnica con avión. Piloto ha decidido hacer aterrizaje de emergencia precautorio. Vamos a desviar a Ciudad de México. El rey Felipe procesó información calmadamente, producto de años de entrenamiento en mantener compostura bajo presión. ¿Qué tan seria es situación? El jefe de seguridad respondió honestamente. Problema hidráulico. No es crisis inmediata pero piloto no quiere arriesgar. Aterrizaje debería ser seguro pero puede ser más brusco de lo normal. Felipe asintió y se volvió hacia Leticia, quien había palidecido ligeramente. Tomó su mano. Va a estar bien. Tenemos mejores pilotos de España. Luego se dirigió al resto de comitiva. Señores, vamos a hacer breve parada no programada en México. Por favor sigan instrucciones de tripulación. El ministro de Asuntos Exteriores Álvarez inmediatamente comenzó a hacer llamadas desde teléfono satelital del avión. Contactó con Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Necesito que contacten inmediatamente con Embajada de España en Ciudad de México. El rey va a aterrizar allí en emergencia en aproximadamente 1 hora. Necesitamos protocolo completo, seguridad, transporte, alojamiento si es necesario. También contactó directamente con gobierno mexicano a través de canales diplomáticos. Habló con subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Lamento informarle que avión real español tiene emergencia técnica menor. Solicitamos permiso para aterrizaje de emergencia en Ciudad de México y asistencia apropiada. El subsecretario mexicano respondió inmediatamente: por supuesto. México está completamente a disposición de Su Majestad. Movilizaremos todos los recursos necesarios. Durante siguiente 50 minutos mientras avión descendía gradualmente hacia Ciudad de México, maquinaria diplomática de 2 países se activó a velocidad extraordinaria. En Madrid, gobierno español notificó a medios que vuelo real había sido desviado por precaución técnica a Ciudad de México, que todos a bordo estaban seguros, que situación estaba bajo control. En Ciudad de México, gobierno mexicano movilizó respuesta coordinada. Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue notificado. Pista principal fue liberada completamente de todo tráfico. Servicios de emergencia, camiones de bomberos, ambulancias, fueron posicionados en pista. Seguridad presidencial mexicana fue despachada al aeropuerto. Protocolo de Estado fue activado aunque visita no había sido planeada. Y críticamente, presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien estaba en Palacio Nacional, fue informado personalmente. Su reacción inicial fue pragmática. Asegúrense de que aterricen seguros. Proporcionen toda asistencia necesaria. Es cuestión humanitaria primero, diplomática segundo. Pero AMLO, como era conocido, también vio oportunidad. Relaciones entre México y España habían sido tensas durante su presidencia. En 2019, AMLO había enviado carta al rey Felipe VI solicitando que España se disculpara formalmente por abusos durante conquista española de México 500 años atrás. Felipe había rechazado solicitud, llamándola inapropiada. Desde entonces, relaciones habían sido correctas pero frías. Ahora rey de España literalmente caía del cielo en territorio mexicano en momento de vulnerabilidad. AMLO,
político astuto que nunca dejaba pasar oportunidad, comenzó a considerar posibilidades. A las 9:11 de la noche hora de Ciudad de México, el Airbus A310 Real Español apareció en cielo nocturno sobre Valle de México. Luces de ciudad de 9 millones se extendían en todas direcciones, mar de iluminación que era impresionante desde altura de 3.000 metros. Comandante Sanz estaba en comunicación constante con torre de control de Benito Juárez. UD-15-01, tiene pista 19 liberada completamente. Vientos son de 10 km por hora del noreste. Servicios de emergencia están en posición. Está autorizado para aterrizaje cuando esté listo. Sanz respondió, entendido torre. Iniciando aproximación final. El descenso fue más pronunciado de lo normal porque Sanz quería minimizar tiempo en aire con sistema hidráulico comprometido. En cabina, pasajeros sintieron sensación de caída más fuerte de lo usual. Leticia apretó mano de Felipe con fuerza que hacía sus nudillos blancos. Felipe mantuvo expresión serena aunque internamente sentía tensión. A las 9:17, ruedas del avión tocaron pista de Benito Juárez con impacto que fue notablemente más fuerte que aterrizaje normal. Avión rebotó ligeramente, luego se asentó. Comandante Sanz aplicó frenos de reversa con sistema hidráulico secundario. Avión desaceleró, finalmente rodó hasta detenerse completamente aproximadamente 2/3 abajo de pista de 3.000 metros. Estamos en tierra, anunció Sanz por intercom con alivio audible en voz profesional. Todos están seguros. Bienvenidos a Ciudad de México. Hubo aplauso espontáneo de alivio en cabina. Felipe exhaló respiro que no se había dado cuenta estaba sosteniendo. Leticia tenía lágrimas de alivio en sus ojos. Camiones de bomberos se acercaron inmediatamente rociando espuma supresora de fuego alrededor del avión como precaución estándar. Ambulancias esperaban en stand-by. Pero no había humo, no había fuego, no había emergencia médica. Solo avión de jefe de Estado que había aterrizado con dificultad técnica menor en aeropuerto que no era su destino. Escaleras móviles fueron llevadas a puerta del avión. Cuando puerta se abrió, oficiales del aeropuerto subieron primero. Director del aeropuerto ingeniero Roberto Vázquez, hombre de 58 años con 30 años en aviación civil, subió personalmente para recibir a visitantes reales inesperados. Su Majestad, dijo en español con ligero acento mexicano haciendo reverencia apropiada. Bienvenido a México. Lamentamos profundamente las circunstancias de su llegada. Pero por favor sepa que están completamente seguros ahora y México está a su entera disposición. Felipe respondió con gratitud genuina. Muchísimas gracias, ingeniero. Apreciamos enormemente la profesionalidad con que han manejado esta situación. Su español era perfecto, claro, con acento peninsular marcado que era dramáticamente diferente de español mexicano pero mutuamente inteligible. Hemos preparado sala VIP en terminal donde pueden descansar mientras determinamos próximos pasos, continuó ingeniero Vázquez. También, si me permite informarle, señor presidente López Obrador me ha instruido personalmente transmitirle que está a su disposición y que con su permiso le gustaría reunirse brevemente para asegurar que todo esté bien. Felipe consideró. Protocolo normalmente requeriría que visita de jefe de Estado fuera planeada con meses de anticipación. Reunión improvisada sin preparación diplomática adecuada era inusual. Pero también, rechazar oferta de presidente anfitrión cuando literalmente habían aterrizado de emergencia en su país sería grosero diplomáticamente. Por favor transmita al presidente López Obrador mi gratitud y que por supuesto estaré encantado de saludarle, respondió Felipe. Ministro Álvarez junto a él hizo nota mental de preparar talking points rápidamente. La comitiva real española descendió escaleras del avión a tarmac de Benito Juárez. Era noche cálida de marzo en Ciudad de México, temperatura aproximadamente 18 grados Celsius. Aire tenía calidad diferente de Madrid, ligeramente más delgado debido a altitud de 2.200 metros sobre nivel del mar, con olor de ciudad grande que era familiar pero diferente. Vans Mercedes negras esperaban para transportarlos a terminal. Durante trayecto de 5 minutos, Felipe miró por ventana absorbiendo vistas de aeropuerto que era masivo, uno de más ocupados de Latinoamérica manejando más de 50 millones de pasajeros anuales. Era evidencia de que México, a pesar de narrativas europeas que frecuentemente pintaban Latinoamérica como atrasada, era potencia económica y logística seria. La sala VIP del aeropuerto era espacio elegante de aproximadamente 200 metros cuadrados con sofás de cuero, arte mexicano contemporáneo en paredes, bar completamente abastecido, bufete comida que había sido preparado rápidamente. Personal del aeropuerto había trabajado a velocidad extraordinaria en última hora para asegurar que todo estuviera perfecto para visitantes reales inesperados. Felipe y Leticia se sentaron en sofás principales. Café mexicano fue servido, rico y aromático. Había también tequila de alta gama y mezcal artesanal disponibles.
Felipe declinó alcohol pero aceptó café agradecido. Había sido día largo que había comenzado en Tokio hacía casi 24 horas. Mientras esperaban, ministro Álvarez trabajaba frenéticamente con equipo preparando para reunión improvisada con AMLO. Necesitamos ser corteses pero también firmes sobre no abrir temas controversiales como disculpas por conquista, instruía a asesores. Esto es encuentro humanitario, no cumbre diplomática. 30 minutos después, a las 10:15 de la noche, convoy presidencial mexicano llegó al aeropuerto. Presidente López Obrador salió de Suburban blindada acompañado por su secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y pequeño equipo de seguridad. AMLO tenía 70 años, era hombre alto de 1,83 m, vestía característicamente casual en guayabera blanca de lino y pantalones grises, look que era su marca política de rechazo a formalidad de élites. Cuando AMLO entró a sala VIP, Felipe y todos los presentes se levantaron. Los dos hombres se encontraron en centro de sala. AMLO extendió mano y Felipe la estrechó. Su Majestad, bienvenido a México. Aunque circunstancias no fueron ideales, nos honra recibirlo, dijo AMLO en español mexicano cálido. Señor presidente, muchísimas gracias por su hospitalidad en momento de necesidad. La profesionalidad de Servicios Mexicanos ha sido ejemplar, respondió Felipe. Los dos hombres se sentaron en sofás enfrentados. Fotógrafos oficiales capturaron momento, imágenes que serían transmitidas globalmente en minutos. Comenzaron con charla diplomática estándar. AMLO preguntó sobre estado técnico del avión. Felipe explicó que ingenieros españoles estaban siendo enviados desde Madrid con partes necesarias, llegarían mañana, reparaciones tomarían probablemente 24 a 36 horas. Así que parece que vamos a ser sus invitados por un día o dos si nos permiten, dijo Felipe con sonrisa diplomática. Por supuesto, México es su casa, respondió AMLO usando frase tradicional mexicana de hospitalidad. Hemos arreglado alojamiento en residencia de huéspedes oficiales de gobierno en Polanco. Es segura, cómoda, completamente a su disposición. Hubo pausa en conversación. Ambos hombres sabían que había elefante en sala. La tensión diplomática de últimos 4 años sobre tema de disculpa por conquista. Ministro Álvarez esperaba que AMLO no lo mencionaría, que tendría tacto de dejar tema controversial para otro momento. Pero AMLO, fiel a su estilo directo y a veces confrontacional, decidió abordarlo. Su Majestad, si me permite, hay tema que ha estado entre nuestros países. En 2019 solicité que España reconociera abusos históricos de conquista y colonización. Usted declinó. Desde entonces hemos tenido distancia diplomática. Felipe se tensó ligeramente. Álvarez intervino. Señor presidente, con todo respeto, tal vez este no es momento apropiado, pero AMLO levantó mano gentilmente. Déjeme terminar, por favor. No estoy aquí para pelear o presionar. Pero usted está en México ahora. No en sala de negociación en Bruselas o Madrid. Está en tierra donde esa historia pasó. Y quisiera, si me permite, llevarlo mañana a conocer algo de esa historia. No como confrontación sino como educación. Después, usted decidirá lo que decide. Pero al menos habrá visto con sus propios ojos. Felipe consideró cuidadosamente. Parte del quería declinar, mantener distancia protocolar. Pero otra parte era consciente de que rechazar invitación de presidente anfitrión cuando estaban literalmente varados en su país por razones técnicas sería insulto diplomático. ¿Qué propone exactamente, señor presidente? AMLO se inclinó adelante. Mañana por la mañana, si me permite, quisiera llevarlo a Tenochtitlán. Bueno, lo que queda de ella debajo de Ciudad de México. Al templo mayor donde aztecas adoraban a sus dioses antes de que españoles destruyeran todo. Luego a Tlatelolco donde masacre final de conquista ocurrió. Luego a Museo Nacional de Antropología donde puede ver civilización que existió aquí 1000 años antes de que España fuera país unificado. No toma más de 4 horas. Y después, cenamos, hablamos como seres humanos, no como símbolos políticos. ¿Qué dice? La sala estaba en silencio. Álvarez lucía alarmado. Esto no estaba en playbook diplomático. Pero Felipe, para sorpresa de todos, asintió lentamente. Acepto su invitación, señor presidente. Tiene razón que si voy a estar en México, debería conocer México real, no solo sala VIP de aeropuerto. AMLO sonrió genuinamente. Excelente. Mañana a las 9 de la mañana entonces. Y créame su majestad, lo que va a ver va a cambiar su perspectiva. No lo digo como amenaza sino como promesa. Esa noche Felipe y Leticia fueron llevados a residencia oficial de huéspedes en Polanco, mansión hermosa de años 40 rodeada de jardines y seguridad discreta pero completa. Felipe apenas durmió. Parte era jet lag de haber cruzado múltiples zonas horarias. Parte era adrenalina residual de aterrizaje de emergencia.
Pero principalmente era anticipación y ansiedad sobre qué exactamente AMLO le iba a mostrar mañana. A las 9 de la mañana del jueves 16 de marzo, convoy salió de residencia rumbo a Centro Histórico de Ciudad de México. Felipe había sido briefeado extensamente por sus asesores durante desayuno. Su Majestad, esto es ejercicio político de AMLO. Va a intentar hacerlo sentir culpable sobre conquista que pasó hace 500 años. Mantenga distancia emocional. Usted no es responsable de acciones de conquistadores del siglo XVI. Pero cuando llegaron a Templo Mayor en corazón de Ciudad de México, algo cambió en Felipe inmediatamente. Descendió de SUV y se encontró parado en medio de ruinas arqueológicas masivas que habían sido excavadas debajo de Catedral Metropolitana. AMLO estaba junto al conarqueólogo jefe del sitio, Dr. Eduardo Matos Moctezuma, leyenda en arqueología mexicana de 86 años. Su Majestad, comenzó Dr. Matos con voz que era suave pero autorizada, está parado en lo que fue centro ceremonial de Tenochtitlán, ciudad que en 1519 tenía población de 200.000 habitantes, más grande que cualquier ciudad europea de época excepto tal vez Constantinopla. Tenía sistema de acueductos que traía agua fresca desde montañas. Tenía jardines flotantes, chinampas, que alimentaban población. Tenía escuelas obligatorias, sistema legal complejo, astronomía avanzada. Dr. Matos guió a Felipe por ruinas explicando cada estructura. Aquí, este templo dedicado a Tlaloc, dios de lluvia. Aquí, altar donde sacrificios eran realizados, sí, práctica que europeos encontraban horrible pero que no era diferente de Inquisición española quemando gente viva en Europa en mismo periodo. Aquí, escalinatas donde Moctezuma habría recibido a Cortés cuando llegó en 1519. Y todo esto Dr. Matos hizo gesto amplio, fue sistemáticamente destruido por españoles. Cortés ordenó que cada templo fuera derribado, cada ídolo destruido, cada libro quemado. Perdimos toda nuestra biblioteca de códices, nuestros registros históricos de siglos. Solo sobrevivieron 4 códices completos de cientos que existían. Imagine si alguien hubiera quemado toda biblioteca de España, todo conocimiento, toda historia. Eso es lo que España hizo aquí. Felipe escuchaba en silencio, su cara mostrando concentración intensa. No era historia que le habían enseñado en escuela en España. Había aprendido sobre conquista como hazaña heroica, Cortés el conquistador valiente, civilización llegando a salvajes. Esto era narrativa completamente diferente. Civilización destruyendo civilización. Siguiente parada fue Tlatelolco, sitio de mercado más grande de Tenochtitlán. Hoy era plaza con iglesia colonial y edificios modernos, pero había placa conmemorativa que Felipe leyó en voz alta. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México de hoy. AMLO habló por primera vez en horas. Esa placa fue escrita para equilibrar, para no ofender. Pero verdad es más dura. Fue masacre. Hernán Cortés y sus hombres mataron a aproximadamente 200.000 mexicas durante sitio de Tenochtitlán. 200.000. Bloquearon acueductos para que no tuvieran agua. Quemaron edificios con familias dentro. Violaron mujeres sistemáticamente. Y cuando finalmente Ciudad cayó, la saquearon completamente, fundieron todo el oro, enviaron a España. Y luego continuó AMLO, vinieron 300 años de colonización donde españoles extrajeron riqueza masiva de México, plata de Zacatecas y Guanajuato que financió Imperio Español durante siglos. Forzaron a indígenas a trabajar en minas en condiciones que mataban a mayoría en años. Impusieron sistema de castas donde español nacido en España era primera clase, español nacido aquí segunda, mestizo tercera, indígena cuarta, negro quinta. Sistema de deshumanización. Felipe sintió peso de historia cayendo sobre él de manera que nunca había experimentado. Señor presidente, yo no puedo negar que estas cosas pasaron. No puedo defender conquistadores o colonizadores. Pero fue hace 500 años. ¿Qué quiere que haga yo ahora? AMLO lo miró directamente. Reconocimiento. Solo eso. No dinero, no reparaciones financieras imposibles de calcular. Solo que España reconozca que estas cosas pasaron, que fueron atrocidades, que tienen impacto hasta hoy en desigualdad y trauma intergeneracional. Muchos países han hecho esto. Alemania por Holocausto. Japón por guerra. ¿Por qué España no puede por conquista y colonización? La última parada fue Museo Nacional de Antropología, uno de museos más impresionantes del mundo. Dr. Matos personalmente guió a Felipe por salas mostrando artefactos de civilizaciones olmeca, maya, azteca, que databan de 3.000 años atrás. La piedra del sol azteca de 24 toneladas con calendario complejo grabado.
Máscaras de jade de Palenque. Códices que habían sobrevivido destrucción española. Su Majestad, dijo Dr. Matos parándose frente a reconstrucción de Templo Maya, estas civilizaciones tenían matemáticas que incluían concepto de cero antes de que Europa lo adoptara de árabes. Tenían astronomía que podía predecir eclipses con precisión de minutos. Tenían ingeniería que construyó pirámides que siguen en pie 2000 años después. Esto no era pueblo primitivo esperando ser civilizado. Era civilización con logros comparables a cualquier cosa en Europa de mismo periodo. Pero narrativa española, narrativa que España enseña en escuelas hasta hoy, es que ustedes trajeron civilización a salvajes. Esa es mentira. Y mientras España continúe enseñando esa mentira, herida permanece abierta. Después del tour de 4 horas, AMLO invitó a Felipe a almorzar privado en Palacio Nacional, edificio masivo de gobierno en Zócalo que irónicamente fue construido sobre ruinas de Palacio de Moctezuma usando piedras de templos aztecas destruidos. Comieron en comedor privado presidencial, menú de cocina mexicana tradicional preparada por chef de casa presidencial. Durante almuerzo, conversación fue más personal, menos formal. AMLO habló sobre su propia crianza en Tabasco, estado pobre del sureste, cómo había visto desigualdad extrema desde niño, cómo había dedicado vida política a tratar de rectificar injusticias históricas. Felipe habló sobre presiones de ser monarca en siglo XXI, símbolo de nación pero sin poder político real, navegando entre tradición y modernidad. Su Majestad, dijo AMLO en cierto punto, sé que no puede simplemente decidir solo que España va a pedir disculpas. Tiene que consultar con gobierno, con parlamento. Pero puede usar voz. Puede hablar sobre lo que vio hoy. Puede comenzar conversación en España sobre reexaminar narrativas históricas. Eso solo sería enorme. Felipe comió en silencio por momento procesando. Finalmente habló. Señor presidente, voy a ser honesto. Vine a esta reunión hoy algo resentido, sintiendo que estaba siendo manipulado políticamente. Pero lo que he visto hoy, no puedo pretender que no me ha afectado. Ver esas ruinas, entender escala de destrucción, reconocer que civilización real fue aniquilada, es diferente de leer sobre ello en libros de historia que minimizan o justifican. Continuó, eligiendo palabras cuidadosamente. No puedo prometerle disculpa formal. Como dice, no tengo ese poder unilateral. Pero puedo prometerle que voy a hablar honestamente sobre lo que aprendí aquí. Voy a hacer declaración pública antes de salir de México. No sé si será suficiente para usted, pero será verdad. AMLO asintió lentamente. Eso es todo lo que pido. Honestidad. Reconocimiento de verdad. El resto, el tiempo y gente lo decidirán. Esa tarde, mientras ingenieros españoles trabajaban en reparar avión en aeropuerto, equipo de Felipe preparaba para algo sin precedentes. Conferencia de prensa donde Rey de España haría declaración sobre historia colonial española en México, en suelo mexicano, sin guión aprobado previamente por gobierno español en Madrid. El ministro Álvarez estaba casi en pánico. Su Majestad, esto es extremadamente riesgoso. Si dice algo que gobierno considera inapropiado, puede causar crisis constitucional. Rey no puede hacer política exterior independiente. Pero Felipe estaba resuelto. No voy a hacer política. Voy a decir verdad sobre historia. Hay diferencia. A las 6 de la tarde del jueves 16 de marzo de 2023, en sala de prensa de Palacio Nacional, Rey Felipe VI de España apareció ante cámaras de medios internacionales. Detrás de él estaba bandera de España en un lado, bandera de México en otro. No había teleprompter. Solo Felipe con notas escritas a mano en papel. Buenas tardes, comenzó en español. Como muchos saben, llegué a México ayer en circunstancias no planeadas debido a emergencia técnica en vuelo. Quiero agradecer profundamente al pueblo y gobierno de México por su hospitalidad extraordinaria en momento de necesidad. Pero mi presencia aquí, aunque accidental, me ha dado oportunidad inesperada. Oportunidad de ver México con mis propios ojos, no a través de filtro de visitas de Estado cuidadosamente orquestadas, sino de manera más honesta y directa. Y lo que he visto y aprendido en últimas 24 horas me obliga a hablar. Hizo pausa, respiró profundo, continuó. Hoy visité ruinas de Templo Mayor, centro ceremonial de Tenochtitlán. Vi evidencia física de civilización extraordinaria que existió aquí mucho antes de que España llegara. Civilización con arquitectura impresionante, matemáticas avanzadas, astronomía sofisticada, arte hermoso, sistemas sociales complejos. Y aprendí con detalle que no me habían enseñado en España sobre cómo esa civilización fue sistemáticamente destruida por conquistadores españoles. Templos derribados. Libros quemados. Cientos de miles de personas muertas en batalla o por enfermedades traídas por europeos. Sistemas de conocimiento antiguo borrados. Riqueza masiva extraída y enviada a España.
Luego visité Tlatelolco, donde masacre final de conquista ocurrió. Y Museo de Antropología, donde vi lo que sobrevivió a pesar de destrucción, testamento a resiliencia de pueblos indígenas de México que preservaron algo de su cultura a pesar de siglos de opresión colonial. Su voz se volvió más emotiva ahora. Como rey de España, no puedo cambiar historia. No puedo deshacer lo que Hernán Cortés y conquistadores hicieron hace 500 años. No puedo devolver vidas perdidas o civilización destruida. Pero lo que sí puedo hacer es reconocer verdad de lo que pasó. Conquista y colonización española de México no fue, como se ha enseñado frecuentemente en España, misión civilizadora o logro heroico. Fue violencia genocida. Fue destrucción sistemática de civilización por codicia de oro y plata. Fue imposición de sistema de castas raciales que creó desigualdad que persiste hasta hoy. Fue extracción de riqueza que enriqueció a España mientras empobrecía a México. Esto es verdad histórica y debe ser reconocida como tal. La sala de prensa estaba en silencio absoluto. Fotógrafos capturaban cada expresión. Periodistas escribían frenéticamente. Esto era declaración sin precedentes de monarca europeo sobre legado colonial. Sé que algunos en España criticarán estas palabras. Dirán que estoy siendo antipatriótico, que estoy traicionando legado español, que estoy cediendo a presión política mexicana. Pero patriotismo real no es defender todo lo que tu país ha hecho. Patriotismo real es tener coraje de enfrentar verdades incómodas de tu historia para construir futuro mejor. España moderna es democracia que valora derechos humanos, justicia, igualdad. Pero esos valores son inconsistentes con glorificar conquistadores que violaron masivamente esos mismos principios. No podemos ser país que condena genocidios en otros lugares mientras celebramos genocidio que nuestros ancestros cometieron. Entonces hoy, aquí en México, hago llamado a España. Llamado a reexaminar cómo enseñamos nuestra historia. Llamado a incluir perspectivas de personas que fueron colonizadas, no solo de colonizadores. Llamado a reconocer que el legado de conquista y colonización incluye trauma intergeneracional que afecta a pueblos indígenas hasta hoy. Y sí, llamado a considerar seriamente disculpa formal de España a México y otras naciones latinoamericanas por atrocidades de periodo colonial. No puedo ordenar esa disculpa. Como rey constitucional, mi papel es simbólico, no político. Pero puedo abogar por ella. Y lo hago. Creo que sería correcto moralmente, que fortalecería relaciones entre España y Latinoamérica en lugar de debilitarlas, que mostraría madurez de nación que puede enfrentar su pasado honestamente. Concluyó su declaración. Agradezco a presidente López Obrador por abrir mis ojos. Agradezco a México por recibirme incluso con historia dolorosa entre nuestros pueblos. Y espero que mi tiempo aquí, aunque breve y no planeado, pueda ser comienzo de nuevo capítulo en relación entre España y México basado en reconocimiento mutuo, respeto mutuo y verdad compartida. Muchas gracias. Se alejó del podio mientras sala explotaba con preguntas gritadas por periodistas. Pero no tomó preguntas. Declaración había sido diseñada para hablar por sí misma, sin necesidad de elaboración o clarificación que podría ser malinterpretada. La reacción fue instantánea y global. En México, respuesta fue abrumadoramente positiva. Titulares gritaban: Rey de España reconoce genocidio de conquista, declaración histórica de Felipe VI, México recibe reconocimiento esperado durante siglos. AMLO tuiteó: agradezco profundamente a Su Majestad Felipe VI por su valentía y honestidad. Esto es paso importante hacia sanación histórica. Pero en España, reacción fue dividida dramáticamente. Gobierno de coalición de izquierda de Pedro Sánchez emitió declaración cautelosa apoyando reflexión histórica sin comprometerse completamente a posición del rey. Pero oposición conservadora de Partido Popular explotó con furia. Rey ha traicionado a España, declaró líder de oposición. Está insultando memoria de españoles que construyeron imperio que hizo a España grande. Esto es escándalo absoluto. Medios conservadores españoles publicaron editoriales furiosos. Felipe capitula ante AMLO, tituló uno. Monarca antiespañol, declaró otro. Pero había también apoyo significativo, especialmente de jóvenes españoles, académicos, progresistas. Historiadores españoles que habían argumentado durante años por reevaluación honesta del legado colonial aplaudieron valentía del rey. Finalmente alguien con plataforma dice verdad, escribió historiador prominente. En redes sociales, #Felipe Vivaliente fue trending en España y Latinoamérica. Millones expresaron apoyo. Necesitamos más líderes como este que pueden admitir cuando su país hizo mal, escribió usuario. Esto es más patriótico que nacionalismo ciego, argumentó otro. Pero también había #Felipe Vitraidor trending entre conservadores españoles. Debate nacional explotó. Programas de televisión dedicaron horas a discutir declaración.
España estaba dividida. Internacionalmente, medios mayores cubrieron historia extensamente. New York Times: Rey de España hace reconocimientos sin precedentes de atrocidades coloniales. BBC: Felipe VI rompe siglos de silencio real sobre conquista. Le Monde: Monarquía española confronta pasado colonial en declaración histórica. Y críticamente, líderes de otros países latinoamericanos comenzaron a responder. Presidente de Perú: esperamos que España extienda mismo reconocimiento al legado colonial en Perú. Presidente de Colombia: declaración de rey es valiente. Invitamos a España a diálogo sobre legado colonial en toda Latinoamérica. De repente, conversación que España había resistido durante décadas estaba abierta globalmente de manera que no podía ser cerrada. El viernes 17 de marzo, avión de Felipe fue reparado. Ingenieros españoles habían trabajado toda la noche, habían reemplazado sistema hidráulico completo con partes traídas desde Madrid. Avión estaba certificado seguro para volar. Era tiempo de regresar a España y enfrentar tormenta política que su declaración había creado. Antes de partir, Felipe tuvo reunión final privada con AMLO. Señor presidente, he causado controversia significativa en España. Algunos dirán que fui ingenuo, que me manipuló políticamente. AMLO negó con cabeza. Su Majestad, nadie lo manipuló. Lo que dijo vino de su conciencia después de ver verdad con sus propios ojos. Eso es valentía, no ingenuidad. Habrá presión para que retracte, continuó AMLO. Presión de políticos, de medios conservadores, de gente que quiere mantener narrativa cómoda de conquista como hazaña heroica. Pero espero que mantenga curso. Porque verdad es más importante que comodidad. Felipe asintió. No voy a retractarme. Dije lo que creo. Ahora tengo que defenderlo en España. Será batalla política, pero es batalla correcta. Los dos hombres se estrecharon manos, luego abrazaron brevemente. Gracias por su hospitalidad, señor presidente. Y gracias por educarme. Vine a México por accidente, pero me voy transformado. El Airbus Real despegó de Ciudad de México a las 2 de la tarde del viernes. Durante vuelo de regreso a Madrid, Felipe pasó horas con sus asesores preparándose para lo que enfrentaría. Llamadas con presidente Sánchez, con líderes parlamentarios, con su equipo de comunicación en Casa Real. Pero también pasó tiempo solo mirando por ventana mientras avión cruzaba Atlántico. Pensando sobre civilización que había sido destruida para construir imperio español. Sobre riqueza que había sido extraída para enriquecer España. Sobre generaciones de mexicanos que habían vivido con consecuencias de esa violencia histórica. Y pensó sobre su propio papel. ¿Qué significaba ser rey en siglo XXI? ¿Solo ser símbolo decorativo de tradición? ¿O podía ser fuerza para verdad, para reconocimiento, para sanación de heridas históricas? Cuando aterrizaron en Madrid el sábado 18 de marzo a las 8 de la mañana, aeropuerto estaba lleno de medios. Declaración de Felipe en México había sido tema dominante en España durante días. Descendió avión a tarmac español sabiendo que batalla apenas comenzaba. En semanas siguientes, debate en España fue intenso. Parlamento español tuvo sesión especial discutiendo declaración del rey. Gobierno de Sánchez eventualmente propuso resolución reconociendo aspectos dolorosos de periodo colonial aunque deteniéndose antes de disculpa formal. Fue aprobada por mayoría estrecha con oposición conservadora votando en contra. Pero más importante que política parlamentaria era cambio en conciencia pública. Escuelas españolas comenzaron a revisar currículo de historia. Libros de texto que habían presentado conquista como misión civilizadora fueron criticados. Nuevas generaciones de historiadores comenzaron a publicar investigaciones sobre violencia de colonialismo español usando fuentes indígenas, no solo españolas. Y en España joven, declaración de Felipe resonó profundamente. Protestas estudiantiles demandaron reforma educativa completa sobre historia colonial. Artistas crearon obras confrontando legado español. Conversación nacional que había sido tabú durante siglos estaba finalmente abierta. Un año después, en marzo de 2024, Felipe regresó a México. Esta vez por visita de Estado oficial formalmente planeada. AMLO lo recibió en Palacio Nacional con abrazo cálido. Su Majestad, bienvenido de regreso. ¿Esta vez sin emergencia esperamos? Durante esa visita, Felipe anunció que España establecería fondo de 100 millones de euros para preservación de sitios arqueológicos indígenas en México y educación sobre culturas prehispánicas. No era reparaciones formales, pero era reconocimiento material. También anunció que España retornaría a México varios códices aztecas que habían sido tomados durante conquista y mantenidos en archivos españoles durante siglos. Y en ceremonia emocional en Templo Mayor, exactamente en lugar donde había tenido revelación un año antes, Felipe pronunció palabras que hicieron historia.
En nombre de Corona de España, reconozco que conquista y colonización española de México constituyó violencia genocida contra pueblos indígenas. Reconozco trauma intergeneracional que esto causó. Y aunque no puedo cambiar pasado, pido perdón por estas atrocidades históricas. No era disculpa oficial del Estado español, que requeriría voto parlamentario que todavía no tenía mayoría. Pero era rey de España, símbolo de nación, pidiendo perdón personalmente. Para muchos mexicanos, era suficiente. Para otros, era comienzo. Pero sin duda para todos, aterrizaje de emergencia accidental de Felipe en México en marzo de 2023 había cambiado curso de historia entre dos naciones. Había forzado conversación que había sido evitada durante 500 años. Había comenzado proceso de reconocimiento y sanación que tomaría generaciones completar. Y había demostrado que a veces, accidentes de destino pueden ser catalizadores para transformaciones que planificación deliberada nunca logra. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo naciones confrontan pasados dolorosos, si te recordó que reconocimiento de verdad histórica no es traición sino valentía, necesito que actúes. Primero, suscríbete para historias sobre cómo accidentes pueden forzar conversaciones necesarias que sociedades evitan. Segundo, comparte con quienes creen que pedir perdón por historia es debilidad, cuando en realidad es fortaleza. Tercero, comenta, ¿crees que tu país ha confrontado honestamente partes oscuras de su historia? ¿Por qué o por qué no? Recuerda, patriotismo real no es defender todo lo que tu país hizo. Es tener valentía de enfrentar verdades incómodas. España ha enseñado conquista como heroísmo durante siglos. Tomó rey aterrizando accidentalmente en México para ver ruinas de civilización que España destruyó. A veces verdad requiere ver con propios ojos lo que historia ha blanqueado. Y reconocimiento, aunque tardío, es primer paso hacia sanación real.